Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar este curso que estamos haciendo de fórmulas y funciones, donde en esta ocasión vamos a ver si tú en alguna ocasión has tenido la necesidad de obtener un pronóstico a futuro para tener un estimado, porque es un estimado, no sabemos si va a ser o no va a ser, pero sí poder tener un estimado o un pronóstico de cómo vamos a cerrar en cuanto a ventas, en cuanto a volumen de transacciones, en cuanto a los números que tú gustes y mandes, ¿de acuerdo? Para ello Excel tiene una función que se llama pronóstico. Esta función, pronóstico, lo que hace, como bien lo dice, es pronosticar lo que se espera en cuanto a ventas o transacciones o según lo que ustedes deseen para los siguientes meses. Aquí tengo un ejemplo donde tengo los meses de enero a diciembre. Vamos a suponer que es el año 2022, que es este, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un pronóstico de cuánto vendería teniendo ya las ventas de enero a abril, ¿cuánto sería mi monto de ventas esperadas en el mes de mayo? Para ello, Excel, como les decía, nos provee de una función que se llama pronóstico. Aquí la tenemos, pero este pronóstico, como ven aquí en la leyenda, dice que esta función es compatible únicamente con Excel 2013 o anteriores, por lo que si lo utilizas con un Excel posterior no te va a funcionar, por lo que ahora Excel se utiliza con la función de pronóstico lineal, ¿de acuerdo? La seleccionamos y nos pide lo que es el número X o la función X o el dato X. El dato X es de dónde vamos a partir, ¿de acuerdo? En qué mes vamos a partir. Como no acepta letras, yo lo puse aquí al lado izquierdo el número de mes, por lo que voy a seleccionar aquí X, ponemos una coma, ya ahora me pide el conocido Y. El conocido Y se refiere a las ventas de los 4 meses anteriores, o si son 10, 15, 20, los datos de las ventas, transacciones, el dato que tú tengas anterior, ¿de acuerdo? Yo tengo estos meses anteriores. Voy a poner una coma. Y ahora me dice el conocido X. El conocido X es, bueno, el rango que ocupan las ventas de las transacciones o lo que haya sido de estos 4 meses, que son estos, como les decía, tienen que ser sobre número, no sobre la palabra, ¿de acuerdo? Voy a dar enter y aquí vemos que me pone un estimado de las ventas que se esperan para mayo, ¿de acuerdo? Vamos a poner ahora para junio, igual pronóstico, lineal, y vamos a poner el conocido X, perdón, el X, después una coma, ahora sí el conocido X. Aquí ustedes pueden determinar si seleccionan o no el mes que ya está pronosticado. Regularmente se recomienda que no. De hecho, vamos a ver qué funciona si omito este mes, ¿de acuerdo? Voy a poner la coma, y después me pide los meses, damos enter. Si se fijan, me da un promedio distinto incluso sin seleccionar lo que es mayo. Pero ustedes pueden seleccionar el mes si así lo desean. Vamos a ponerle aquí que el 12 también y aquí también el 12. ¿De acuerdo? Se fijan que me dio exactamente el mismo resultado. Eso no altera el pronóstico esperado. ¿De acuerdo? Y así podemos ir haciéndolo con cada uno de los meses. Vamos aquí a poner F4. Aquí también. Perdón. Para poderlo arrastrar y ya nos dé la de todos los meses restantes, ¿de acuerdo? Vamos a darle enter y aquí está, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Se fijan que en algunos me los dio hasta incluso negativos, o sea, como que disminuyeron las ventas. ¿Por qué? Porque como lo sombreé únicamente aquí, las ventas pueden ir variando según lo que nosotros establecimos. Voy a quitarle el signo de pesos, perdón, para ver el pronóstico que nos da. Ahora se me mueve el teclado. Ahí está, lo pueden también quitar con el F4. Yo lo quito así manual, ¿de acuerdo? Y vamos a darle hacia abajo, ¿de acuerdo? Se fijan cómo cambia las cantidades. Pero bueno, esto es lo que hace la función pronóstico. Les puede ayudar para hacer, como les decía, un estimado, como bien lo dice la función, un pronóstico de lo que se espera para las ventas, transacciones, movimientos
según lo que ustedes deseen calcular. ¿De acuerdo? Hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Hasta luego.